María se había quedado fuera junto a la tumba llorando. Mientras lloraba se inclinó para mirar a la tumba y vio dos ángeles vestidos de blanco que estaban sentados en el lugar que estaban al lado del cuerpo de Jesús, el uno a la cabecera y el otro a los pies. Ellos dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Ella contestó: Porque se llevaron a mi Señor. No sé dónde lo colocaron. Al decir esto volvió la mirada y vio a Jesús en pie, pero sin saber que era él, le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo pusiste. Jesucristo dice: María. Ella se volvió y le dijo en arameo: Rabuní, que significa maestro. Jesucristo le dice: Suéltame, que todavía no he subido al Padre. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versos 11 al 18. Jesucristo no está en la tumba. Él ha resucitado, está vivo y se manifiesta. Notas amables a la palabra de Dios. Martes 19 de abril, año 2022. Jesucristo está vivo, no está en la tumba, ha resucitado. La resurrección y la Pascua marcan un momento decisivo en la historia de la salvación del mundo. Pascua, precisamente, es ese acontecimiento central de la fe católica cristiana, porque a través de la Pascua se puede descubrir el misterio de Cristo, el misterio de la Iglesia, el misterio de Dios, la misión que Dios le encomienda a todos los bautizados: predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de vivos y muertos. Esa es la predicación. En pocas palabras, eso es el querigma: predicar exactamente que al pueblo, dando testimonio de la verdad. Y María Magdalena cumple con esa misión. El maestro le dice: Ve y dile a mis hermanos que ya subo a mi Padre, que también es su Padre, a mi Dios, que también es su Dios. Le confía esa misión y ella, María Magdalena, se fue y le contó a los discípulos lo que había visto y lo que había escuchado. Siempre circulan esos dos verbos cuando uno habla de Pascua o habla de resurrección: lo que hemos visto y lo que hemos escuchado, eso lo transmitimos y lo volvamos a conocer. Y esos son los dos verbos que repitió cantidad de veces San Pedro en sus predicaciones: lo que hemos visto y lo que hemos oído se lo damos a conocer a ustedes. El Papa Francisco inicia con una pregunta: ¿por qué buscan entre los muertos a quien está vivo? Y la pregunta nos permite, dice el Papa, superar la tentación de mirar hacia atrás y nos permite mirar el futuro. ¿Por qué vive usted una religión atrasada?, podría preguntársele a una persona. ¿Por qué usted es tan moralizante con los demás?, se le podría preguntar a otra persona. ¿Por qué usted es tan recalcitrante en su manera de decirle las cosas a los demás? ¿Por qué usted es más juez y menos hermano y menos misericordia con los demás? Esa es como la visión que el Papa propone, viendo una iglesia sinodal desde la resurrección del Maestro de Nazaret, la sinodalidad puesta en la evangelización y en el trato a los demás. Por eso pregunta con tanto saber el Papa Francisco: ¿por qué buscan al que está vivo y lo buscan entre los muertos? Jesús no está en la tumba, dice el Papa, Él ha resucitado. Él es el viviente, el que siempre renueva su cuerpo, que es la iglesia, y lo hace caminar hacia Él.
Eso es lo que el Papa quiere dar a entender, el misterio de la resurrección del Señor. El Papa San Juan Pablo II enseña que la Iglesia no puede dejar de proclamar que Jesús vino y resucitó y reveló el rostro de Dios mediante la cruz y la resurrección. Es decir, Jesús revela el rostro de Dios mediante el camino de la cruz, mediante la resurrección, decía el Papa Santo. La salvación es para toda la humanidad. Jesús muere, baja al lugar de los muertos, se levanta, supera la tentación, supera el pecado, supera la muerte para la salvación del mundo, dice San Juan Pablo II en su famosa encíclica Redemptoris Missio, y allí va a hablar cómo es eso de la redención del mundo. Bien interesante poder ubicarse en lo que significa la resurrección para un católico, para un creyente, para un bautizado, lo que es el hecho mismo de la resurrección narrado, por ejemplo, allí en las 4 versiones del Evangelio que tiene una Biblia. Por ejemplo, San Mateo dice que él se apareció a las mujeres y luego nuevamente lo hizo en una montaña en Galilea. San Marcos, un segundo evangelio, va a decir fue visto por María Magdalena, por los discípulos de Maús y los 11 antes de la ascensión al cielo. Otro evangelio que se llama San Lucas va a decir caminó con los discípulos hacia Emaús, se apareció a Pedro y a los apóstoles reunidos en Jerusalén. Y el evangelio según San Juan va a decir que Jesús se apareció a María Magdalena, a los 10 apóstoles el día de la Pascua, a los 11 una semana más tarde y a los 7 discípulos en el mar de Tiberíades. Y no solo el Evangelio en sus 4 versiones va a hablar de la importancia de ese misterio de la resurrección, sino que también lo hace San Pablo. Y hay una carta que es la primera carta a los Corintios, y allí en el capítulo 15 de esa carta a los Corintios, el San Pablo enumera una serie de apariciones de Jesús luego de su resurrección. Por ejemplo, dice San Pablo que se le apareció a una buena cantidad de personas y de mujeres. Fue visto con Cefas, con los 11, con más de 500 hermanos, de los cuales aún estaban vivos en la época del apóstol, y que le escribía esta carta, con Santiago y todos los apóstoles, y finalmente con el mismo Pablo. ¿Cómo es importante hablar de todas esas manifestaciones de la resurrección? Las santas mujeres, María Magdalena, María la Madre de Santiago y Salomé, que se acercan al sepulcro. Otras santas mujeres que entran al sepulcro y encuentran un ángel sentado en el vestíbulo. Un segundo grupo de santas mujeres de Juana y sus compañeras que llegan al sepulcro. También Pedro y Juan van al sepulcro avisados por María Magdalena. Y también María Magdalena regresa al sepulcro, ve primero 2 ángeles y luego a Jesús mismo. Jesús se aparece a los discípulos de Emaús. Hay toda una buena cantidad de información excelente en la Santa Biblia para aprender y vivir una religión que sea desde la resurrección. Está vivo, resucitó, no está en la tumba. Pregunta del millón: ¿por qué sigue usted insistiendo en vivir una religión hacia atrás y no hacia adelante, como la está anunciando el Papa Francisco en sus excelentes predicaciones? Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.